Amada Iglesia del Señor, Dios los bendiga. Es hora y es el momento para escuchar la palabra del Señor. Permitamos que Dios hable a nuestras vidas. El tema de hoy lo hemos titulado Habitando en la casa del Padre, y nuestra lectura está ubicada en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo número 15. Dice desde el verso 11, dice: También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Nuevamente comento el título de este tema, que lleva por título Habitando en la casa del Padre. Cada uno de nosotros tenemos la plena certidumbre de que somos hijos de Dios. Cada uno de nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro suficiente Salvador, como nuestro Señor. Pero por sobre todas estas cosas, lo más hermoso es que en nuestras vidas Dios es nuestro Padre. Nos ha adoptado como a uno de sus hijos. En su infinita misericordia y mediante el sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros tenemos acceso total e ilimitado a todas las bendiciones que Dios nos da. Y vamos a hablar acerca de este tema porque cada uno de nosotros, de cierta forma, en todos los países, nos han mandado a quedarnos en casa. Muchos se han estado desesperando, otros más han sacado buenas lecciones acerca de quedarse en casa, se han unido los lazos familiares, han sacado buenas lecciones. Cada uno de las personas ha sacado beneficio, o algunos simplemente no han podido ver lo bueno que hay de precisamente estar en casa, algo que muy probablemente a cada uno de nosotros nos cale en nuestras familias y personalmente también. Y decíamos que somos hijos de Dios. Precisamente este tema habla de habitar en la casa del Padre. Pero tal vez alguno de ustedes diga: pero hermano, yo soy cristiano y no he hecho cosas malas. Pero vamos a profundizar un poco más en este tema. La palabra, precisamente, cuando nosotros escuchamos familia, cuando nosotros escuchamos hogar, para nosotros representa cobertura, representa seguridad, representa provisión, representa una herencia, una identidad, una pertenencia. Cada uno de nosotros nos sentimos apoyados, nos sentimos seguros cuando estamos en casa. Y aunque a veces hay casos muy contados en los que no precisamente están en sus hogares natales, hay lugares que se convierten en casa, porque precisamente llenan lo que acabamos de comentar. Estos aspectos tan importantes. El hogar que sentimos es donde hay paz, es donde hay amor, es donde hay seguridad, donde nos sentimos tranquilos.
donde no hay peligros, donde no desconfiamos, ese precisamente es el hogar, es la casa. Y cuando hablamos de este tema y decimos en la casa del Padre, hablamos de Dios, hablamos de nuestro Padre Celestial. Y precisamente como tal no tenemos, tal vez cada uno de nosotros, un lugar físico ahorita donde habitar. No podemos vivir en los templos, porque alguien me dirá, bueno, la casa de Dios está en cierto lugar y no estamos ahí. Pero más que eso es precisamente hablar de que estamos viviendo en su presencia. Cuando estamos en su presencia, estamos habitando en el hogar del Padre. Y precisamente de esto queremos hablar. Hay muchas personas hoy en día que se han alejado de sus casas, que se han alejado de sus hogares, porque ha pasado algo. No sabemos qué habrá pasado. Lo malo de esto es qué pasa cuando nos alejamos de casa. Y podemos volver al principio, en el libro de Génesis, cuando Adán fue puesto en ese jardín del Edén. Dios había destinado que ese fuera su hogar. Dios había destinado muchos planes para él, muchas bendiciones para él. Desgraciadamente sabemos lo que ocurrió. Lo que pasó fue que él fue desterrado precisamente de ese jardín. Perdió varios privilegios que Dios tenía para él. Muchas cosas malas sucedieron. Y sin embargo, Dios en su infinita misericordia le proveyó de ciertas cosas. Y bueno, hoy en día a veces pasa lo mismo, desgraciadamente. Muchas personas, muchos cristianos han huido de casa, han huido de la casa del Padre, han huido de su presencia. Y lo que se han encontrado precisamente es una vida espiritual vacía, una vida emocional vacía, un vacío dentro de cada uno de dentro. Y tristemente lo han tratado de llenar con cosas que al parecer, en lugar de beneficiarles, les ha estado perjudicando. Cosas materiales, cosas que supuestamente traen felicidad al ser humano, que supuestamente traen paz al ser humano, pero que al contrario ha estado precisamente jalándolos más hacia el infierno, jalándolos más hacia una vida hueca, jalándolos más precisamente a una vida en donde nunca habrá bendición, porque lejos de casa, como lo habíamos dicho, lejos de casa no hay nada bueno. Lejos de casa no hay protección, no hay ayuda, no hay indicación, no hay seguridad, no hay protección. No existen tantas cosas buenas que podemos nosotros tener. Cuando estamos fuera de casa, no estamos donde debemos de estar. Frecuentamos lugares en donde no deberíamos de estar. Cuando estamos fuera de casa, no hacemos lo que debemos hacer. Hacemos cosas irresponsables, hacemos cosas que a Dios no le agradan, hacemos cosas y decimos cosas que muy probablemente a veces nos avergüencen a nosotros mismos. Y lo más triste es que estamos lejanos del propósito de Dios. Hablábamos en temas anteriores acerca del propósito de Dios en nuestras vidas, y precisamente cuando estamos fuera del hogar es cuando estamos fuera del alcance, fuera del propósito que Dios a cada uno de nosotros nos ha encomendado. Y por lo tanto, como lo habíamos dicho, lo contrario a estar en casa es que cuando estamos fuera del hogar, cuando estamos fuera de la casa del Padre, estamos vulnerables a la pobreza, estamos vulnerables a la miseria, y no hay en nosotros identidad, al contrario, hay necesidad. Dice precisamente lo que acabamos de leer. Dice que este joven, malgastando todo, hubo una gran hambre en aquella provincia donde él estaba y comenzó a faltarle. Dice que se arrimó a uno de los ciudadanos y que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Hasta dónde llegó la necesidad precisamente de este hijo que abandonó su hogar, en donde tenía todo, en donde nada le faltaba? Pero desgraciadamente ni siquiera la comida de los animales
le querían dar. Cuánta necesidad padecen aquellas personas que supuestamente viven felices. ¿Por qué aquellas personas que tienen todo el dinero que ellos quieren? ¿Por qué aquellas personas que tienen muchas posesiones, que tienen muchos bienes materiales, por qué en un momento dado deciden suicidarse? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esa supuesta felicidad de la que tanto ellos presumen y al final nos sorprenden quitándose la vida? ¿Qué hay entonces detrás de eso? Precisamente de lo que estamos hablando. Están fuera de casa, fuera de la casa del Padre. Y precisamente dentro de este tema nosotros nos preguntamos, ¿y qué nos saca precisamente del hogar? ¿Qué nos saca fuera de la casa del Padre? ¿Por qué muchas personas se van? Pueden ser ofensas a veces, y puede ser tal vez un complejo de superioridad. Donde empezamos a leer, dice que precisamente el hijo menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y dice que no muchos días después, no pasó mucho tiempo, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esto nos enseña que ese hijo menor no estaba conforme con lo que tenía. A pesar de tener tantas cosas buenas, ese hijo se fue de hogar. ¿Por qué? Porque quería experimentar más. Porque pensaba precisamente que lejos de casa, lejos de las responsabilidades que tenía, él iba a ser feliz. Que derrochando todo el dinero tal vez, o pensando que le iba a alcanzar el dinero para muchos años, vivió tan perdidamente que en poco tiempo perdió la herencia precisamente que el padre le había dado. El complejo de superioridad de este muchacho lo llevó precisamente a llevar una vida de perdición, una vida de miseria. ¿Nos suena esto familiar? Por supuesto, aquel ángel que fue creado precisamente por Dios y que en un momento dado él pensó que podía ser igual o mayor que Dios. El resultado nosotros lo sabemos, fue arrojado del cielo, del hogar, cerca del Padre, donde él vivía, y desgraciadamente hoy lo conocemos como el enemigo de nuestras almas, como Satanás, y desgraciadamente ya no puede ni podrá volver a casa. El complejo de superioridad, el sentir que nosotros podemos hacer más, el sentir que nosotros podemos hacer y deshacer, plantar, construir, cuando nos llega a nuestra cabeza precisamente el que nosotros podemos ser superiores, el que nosotros podemos hacer lo que se nos dé la gana, es una de las cosas que nos lleva a apartarnos precisamente lejos del Padre. Pongamos atención y siempre, siempre, sobre todas las cosas, dependamos de nuestro Padre Celestial. La rebeldía es una de las cosas que también nos saca lejos de la casa del Padre. La rebeldía precisamente en este muchacho, él dijo: Padre, dame por favor mi herencia, me quiero ir. Y muy probablemente el padre tal vez le comentó, le dijo: hijo, no tienes por qué irte, no tienes por qué ir a malgastar el dinero, mira la herencia, voy a juntar más dinero para ti. Y yo imagino que ese hijo menor, como muchos adolescentes el día de hoy, dijo: no quiero eso, no quiero nada, yo quiero irme a vivir, yo quiero irme a divertir, yo quiero sentir lo que platican mis amigos, yo no sé. Pero muy, muy dentro de su corazón de este joven había rebeldía. Y precisamente el que nosotros seamos rebeldes a la palabra de Dios, el que nosotros seamos rebeldes a su voz, nos lleva precisamente a un desierto. En el desierto no hay nada, en el desierto hay miseria, en el desierto hay sequedad, hay escasez. Pongamos atención en que no caigamos precisamente en lo que acabamos de mencionar. ¿Cómo volver a la casa del Padre? Pero hermano, yo no me he ido, yo no estoy del mundo, yo no practico el pecado. Pero el otro punto es, ¿realmente habitamos
en la casa del Padre? ¿Realmente habitamos en su presencia? ¿Realmente nosotros estamos en esa comunión con Dios? Y si dudamos en nuestra respuesta, entonces eso quiere decir que no estamos habitando del todo en la casa del Padre. Que estamos nosotros tal vez en un lugar y a la vez no estar. Entonces cuestionémonos si realmente estamos viviendo en la casa del Padre. ¿Cómo volver? Dice nuestro tema dentro de lo que leímos, dice el verso 17, y volviendo en sí, el joven volvió en sí cuando tocó fondo, cuando ni siquiera la comida de los animales le querían dar, tocó fondo. Y este joven dice que volvió en sí. ¿Qué quiere decir que volvió en sí? Que estaba cegado. El pecado nos ciega. Las malas costumbres nos ciegan. Las malas costumbres nos hacen decir y nos hacen justificarnos que nuestras malas actitudes son buenas. Necesitamos volver en sí. Necesitamos concientizarnos en que hemos estado mal, en que debemos de cambiar muchas cosas. Debemos volver en sí. Debemos recobrar la conciencia. Debemos de tener identidad. Dice, me levantaré e iré a mi padre. El joven sabía que tenía un padre y sabía que muy probablemente no lo perdonaría. Él pensaba en sí, recobró la conciencia y tuvo esa identidad de que aún era hijo. Por eso dijo, voy a ir a mi padre. Debemos de tener identidad, debemos de humillarnos. Dice la palabra de Dios que Él dijo, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo se humilló. El hijo automáticamente, él estaba diciendo, yo ya no voy a tener el título de tu hijo por lo que hice, pero hazme como a uno de tus criados. Se humilló, se quiso quitar el título de hijo. Y también dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo volvió, pero no volvió en esa arrogancia, no volvió en esa rebeldía, no volvió en esa altivez. El hijo volvió arrepentido, quitó la soberbia de sí. El hijo volvió con toda la actitud de arrepentimiento, con toda la actitud de hacer las cosas distintas, aunque le costase quitarse el título de hijo. Él estaba sumamente arrepentido. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y qué es lo que puede pasar en nuestras vidas? Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. El padre lo perdonó. Lo perdonó. El padre puso el mejor vestido en él. El padre puso un anillo en su mano. Puso calzado en sus pies. E hizo una fiesta. ¿Qué puede pasar cuando nosotros volvemos a Dios? ¿Qué puede pasar cuando nosotros nos arrepentimos, nos humillamos, volvemos en sí? Lo que puede pasar es que el Padre nos puede dar esto. El Padre quiere recibirnos a cada uno de nosotros. El Padre quiere poner un vestido nuevo, quiere poner sandalias nuevas, quiere poner un anillo en nosotros, en nuestra mano. Quiere hacer una fiesta. En una fiesta hay alegría. En una fiesta precisamente hay de todo, menos tristeza. En una fiesta se celebra algo. Y eso es precisamente lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Si estamos o no totalmente fuera de casa, de la casa del Padre Celestial, hoy es el momento para reconsiderarlo. Hoy es el momento para pensar si realmente estamos dentro de su presencia, si realmente estamos en esa comunión, si realmente el día de hoy podemos decirle con toda confianza, Padre, yo soy tu hijo, o tal vez no.
Hoy es el momento de reconsiderarlo y hoy es el momento perfecto para que nosotros podamos volver a las Sagradas Escrituras, volver a su estudio, volver a su presencia en oración, volver a santificar nuestra vida. Hoy es el momento perfecto para conectarnos con el Padre y habitar en su presencia, porque Él nos está esperando. Que Dios les bendiga, amada iglesia, y que Dios siga hablando a nuestras vidas.